Bueno, y tengo el gusto de saludar a una amiga que está en Bogotá, Colombia, y que tal como lo habíamos mencionado anteriormente, queríamos charlar con gente que esté ahí, viviendo ahí, y que nos explique algo, si es que se puede explicar en tan poco tiempo, sobre estos sucesos que conmueven a gran parte del mundo. Eva, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día. Hola Guido, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, me alegra mucho de verte, hace mucho que no te veo. Y bueno, es una lástima que charlemos en estas circunstancias. ¿Cómo estás vos, digamos, desde la manera personal y cómo te afecta todo lo que está pasando en Colombia? Sí. Bueno, sí, en serio, la verdad que mucho tiempo. Bueno, yo bien, por suerte, en realidad la gente, yo diría que hay lugares y lugares, acá en Bogotá, yo vivo en Bogotá y vivo en el centro, entonces Bogotá es muy grande y tiene como pequeñas como ciudades Ujú, adheridas, por así decirlo, y hay lugares que son muy calientes porque son básicamente más pobres. ujú, Y entonces en esos lugares hay mucho más, ha habido, digamos, como más intervención de la policía, más represión, más problemas ujú, y demás. Por acá, exactamente, digamos, como mi zona, es como una zona de universidades, obvio que están cerradas porque pandemia, ujú. pero sí han habido como manifestaciones alrededor, pero dentro de todo bastante pacífico Ujú, de lo que se ve que está pasando en Cali, en Medellín, que son ujú. los lugares ahí más calientes. Pero, Evi, vos sabés que por ahí es cierto que quizás se dan en otros estados, en otras provincias, la beligerancia que hay, sobre todo en las fuerzas policiales para con los manifestantes, que llama mucho la atención. Em, Charlamos un ratito fuera del aire, me decías, esto parece Siria, y lo había leído también por ahí cuando uno quiere hacer un seguimiento sobre lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Y es real que pasan helicópteros, que pasan aviones y que tiran bombas o que tiran, no sé si bombas es la palabra adecuada, pero que para dispersar utilizan este método? Sí, sí. O sea, yo estuve, o sea, nosotros no salimos, yo y mi novio que vivimos acá, porque yo tuve unas experiencias cercanas con el ESMAD, es el, como la fuerza de choque de la policía, los que están encargados, digamos, como la primera línea, Ujú. y es muy, muy violento, son muy violentos porque sí. Yo estuve en hace ya como, bueno, antes de la pandemia, porque en el 2019 también hubo paros, también hubo Sí, marchas, claro. también hubo represión y Ujú, se prendió fuego todo el país ujú. estaba, Pero era fue como específicamente por una una cuestión sindical, digamos, ¿no? Muy, muy puntual. era una mezcla, sí, era por temas laborales y también Bien, por los estudiantes. Los ok. estudiantes llevan muchísimo, digamos, como el tema de las protestas y las Ujú, manifestaciones y ujú, ponen mucho el cuerpo. De hecho, ujú. si se ven, la mayoría de la gente que vas a ver protestando y manifestándose es gente joven, o sea, gente joven, muy joven a veces. Mira. Y la policía es muy violenta, sí, o sea, la policía ya lleva récord de desaparecidos y muertos. Hoy estaba viendo videos videos que sube la gente por aquí y por allá de cómo la policía estaba deshaciéndose de Ujú, cuerpos en el ujú. medio de la Qué nada. bárbaro. Y, y creo que la fuerza que tiene y todo el aparato que mueve es porque la policía está militarizada en Colombia. O sea, la policía es como parte del ejército, por así Ujú. decirlo, y entonces hay como muchísimo, o sea, tienen como un aparato que es inconmensurable, o sea, una cosa que Claro, vos decís, bueno, es claro. como Eh, exagerado, Entre digamos, la decirlo. correlación de fuerzas podemos decir que la policía militarizada, bueno, es algo, Por ahí exagerado. claro. No, no, pero yo estuve en Colombia, estuve 2 veces en Colombia y se nota, digamos, y se percibe en la calle, en la gente, en el temor que hay en la calle, sobre todo. Quiero arrancar, Evi, porque vos sabés que cuesta mucho informarse en los medios de Colombia. Ayer hacíamos un repaso con José María. Y vos sabés que decíamos, qué loco, porque los diarios de Colombia que podemos leer es como que hablan de los destrozos de los manifestantes y hasta un diario, que ahora no recuerdo cuál fue, decía que habían como policías heridos.
y omitiendo la cantidad de personas que perdieron la vida en la calle. Eso es lo que me llama mucho la atención, digamos, la desinformación que hay. Sí, bueno, sí, o sea, sí, acá es un poco, a ver, como si fuera el grupo Clarín, creo, Ujú. pero no sé cómo se llama exactamente, pero Noticias Caracol es Eso. lo más oficialista y lo más CNN en español es lo Ujú. mismo. Entonces hay una mirada súper sesgada. Eh, o sea, bueno, siempre, yo creo que la mejor manera siempre es como seguir ciertos, esto, lo nuevo, ¿no? Ujú. Influencers y Ujú. personas, digamos, que se animan, que se atreven, que igualmente los contenidos se van bajando, Claro, claro, los claro. van censurando, pero Dos Orillas, así con el número 2 Ujú. es un diario y un blog que es así como de izquierda, Ujú. crítico y medio como independiente. Ujú. Eh, y bueno, también, digamos, se llama trabajo humano o trabajo humanitario Ujú. que está relacionado con Petro, digamos, con la corriente de Petro y Ujú. ellos también publican muchísimo con esa mirada, con esa crítica y con un poco más de realidad, digamos, que también Claro, falta. Igual claro. mucho que la gente también o sea, creo que ya es más mundial, digamos, que la gente se informa por las Sí, redes. es real, es real. Y todo es las redes, o Ujú, sea, es real. y hay pocos periodistas y hay poca gente que se anima o que llega en realidad, Ujú. porque realmente acá hay muchísimos, el año pasado hubo más de 100, hoy estaba leyendo, creo que fueron como unos 150 o más de desaparecidos en pandemia, gente que militaba para derechos humanos, para derechos de las tierras, para los desterrados que siguen todavía, digamos, con los temas de las tierras ocupadas por los narcos, que en teoría iban a ser devueltas, pero siguen, para la gente que trabaja con pueblos originarios, desaparecidos, todos, muertos, muertos, muertos. O sea, en pandemia el gobierno se cargó una cantidad de gente que... Y eso no sale en ningún lado. O sea, por eso a mí lo que me pasó con esta noticia que se hizo bomba mundial fue, bueno, al fin, ¿no? Porque esto pasa cada 3, 4 meses. En Colombia hay un estallido. Es muy loco. O sea, Claro, claro, por claro, lo menos entiendo. desde 2019 hasta ahora ha pasado, Es digamos. lamentable nomás, hay que decirlo, es lamentable que uno por ahí tenga que decir, bueno, ok, está esta problemática, pero por lo menos se va a visibilizar algo que no se visibiliza. Yendo a ese camino, empezamos como por una cuestión de fondo y vamos hacia el principio o la gestación de esto. Mientras tengo un perro que me ladra, parece que no quiere que hable de esto, me quiere censurar. Digo, ¿te crees que esto nace por un motivo específico, el hecho de las protestas? Sí, bueno, lo que disparó, digamos, el paro nacional del 28 de abril fue la reforma tributaria que presentó el gobierno, la presidencia al Congreso, con, bueno, una lista indescifrable de medidas que eran muy difíciles de entender, Ujú. pero básicamente lo que iba a hacer era grabar, digamos, como si fueran ganancias, que son retenciones a la Ujú. renta Ujú. aquí y a la clase media. Exacto. Que la clase media es Ujú. casi inexistente en Colombia porque el 80% de la población vive con el mínimo que es $300 quizás Ujú. o Ujú. más menos. Entonces, realmente es desaparecer a la clase media para que solamente quede esa franja, que ya es brutal, que Qué loco, qué loco, qué loco lo que estás contando. Qué loco lo que estás sí, contando. sí. Pero, a ver, para ser un poco más específico también, tengo entendido que en Colombia allí no existe el IVA, digamos, el valor agregado de los productos alimenticios, por ejemplo. Sin embargo, esto que viene, que antes estaba más que nada en la adquisición de bienes o de grandes volúmenes de transferencia de dinero, hoy la pagan en casi todos los productos, algo así, ¿no? Por lo que yo estuve mirando, que la verdad que no me había puesto, pero sí es muy barato el consumo, digamos, Ujú. de comida y demás. Eh, es muy accesible, o sea, yo Ujú. siempre, bueno, la comparación es con Argentina en mi caso, pero igual si te podés comparar, digamos, con algunos otros países, tiene una canasta básica que es increíblemente accesible.
Entonces también, digamos, como, ¿y por qué esto es tan barato? Digamos, es como Claro, que hay ahí un piquillo. Lo claro. que yo entendí es que lo que ellos tienen son productos exentos, que Ujú, son los que pertenecen a la canasta básica, que son con los que se alimentan la mayor cantidad de ujú. población, digamos, consumen. El colombiano consume sus productos locales muy aférrimamente, Sí, o sí, sea, sí, sí. y entonces, digamos, lo que el gobierno estaba haciendo es devolverle a los productores, en realidad. Ujú, Entonces, lo que esta reforma planteaba era, ok, no vamos a grabar con IVA, pero ujú. le vamos a quitar esa devolución que le hacemos a los productores. Entonces, al final de cuentas, el producto final iba a Ok, aumentar ok, bastante, ok. lo que hace que una economía doméstica muy pobre, digamos, muy Ujú, por debajo de la media, no le alcance. Pero otra cosa, así rapidito, eh, la reforma también planteaba que gran parte de lo que se iba a recaudar ujú. iba a ser para ayudar a esta población que vive casi en los límites, digamos, y para poder darles como un respiro después de la pandemia, porque toda la economía informal acá está prácticamente muerta y realmente Claro. hay mucha gente que vive el día a día. Claro, claro. Eh, Pero sí. bueno, no sé si vos estás al tanto, acá en Misiones, perdón, en la Argentina lo que se hizo es generar esto que se llamó como una especie de contribución solidaria o aportes solidarios que tenía que ver con tocarle a los más ricos, a las personas más ricas. O sea, lo que vos estás diciendo Sí. no tiene que ver con eso, digamos, es ir sobre No, el total. consumo, tocarle los bienes a la gente que menos A la tiene. gente que gana más o menos bien, porque ni Ok, siquiera es que ok. para mí, en mi punto de vista, la clase media de acá es casi no existe. O sea, Ujú, hay una franja muy grande entre la gente que vive con el mínimo y la gente que está demasiado sobrada, ujú, digamos. ujú. Y, y entonces, bueno, una de las críticas a la reforma era eso, o sea, usted está pidiéndole a los colombianos que colaboren, Ujú. pero son los colombianos, el 2 o 3% de los millonarios que tendrían que ponerle la plata y que le podrían dar la cantidad de dinero que necesita recaudar, no les están pidiendo Qué nada, loco, qué loco. absolutamente. O Claro, qué sea, loco. entonces es como una burla, ya es como el Y año pasado ya, el año pasado es que ya el tipo se había metido, o sea, esta es como la tercera reforma que les mete en pandemia. Y la gente, claro, el año pasado estaba totalmente, la gente no salía de la casa, nadie, absolutamente nadie en la calle era una cosa increíble porque esta es una ciudad súper poblada que está ujú. todo el tiempo hay gente yendo y viniendo. Y claro, o sea, el tipo metió una reforma por ahí, la gente medio que, ay, qué mal, pero ahora quiso hacer lo mismo y la gente dijo, bueno, no, mira, o sea, nos estamos muriendo de hambre hace un año, no podemos más, digamos. Ujú. Y acá es todo así, o sea, muy violento Sí, 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 todo. sí, 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 Podemos. sí, sí. Con una historia que además es muy reciente, ¿no? Ligada por lo que vos comentabas, en partes a las problemáticas con el narcotráfico, a los enfrentamientos entre militares, paramilitares, sector político, justicia, todo englobado en un marco de corrupción y de lucha de poder permanente. Y estamos hablando de una historia reciente, estamos hablando de los 90 80 90, ¿no? Eva, apelando un poco a tu poder de síntesis, ¿crees que estos escenarios se van a seguir intensificando o ya hay una especie de proceso de pacificación? Y también me gustaría saber si tenés información de que el presidente Duque haya dado mensaje, porque se vieron algunos mensajes como de pacificación, sin embargo la gente volvió a salir a la calle. Sí, o sea, otra cosa, digamos, que estuvo pasando es eso, que algunos líderes de regionales como alcaldes de lugares pequeños en los que estaba totalmente prendida a fuego las ciudades, no estaban acatando órdenes, o sea, la policía realmente estaba ya mandándose por su cuenta, o sea, ahí hay como una brecha que está Qué bien, peligroso. eso está tremendo, sí. Lo que hizo Duque, bueno, fue retirar la reforma, digamos, la Ujú. retiró de momento, o sea, es como que dijo, bueno, voy a presentar otra modificada. Hasta el momento que yo sepa, no ha llegado, digamos, como la nueva propuesta. Y Ujú. la gente, bueno, o sea, el llamado es como a resistir para que renuncien. Yo no creo que eso suceda porque a un año de elecciones, se tienen elecciones presidenciales el año que viene, entonces Claro.
claro. sería un costo político muy, muy alto ¿Sabes qué vi y en las... tienen mucho poder. Sí, claro. ¿Sabes qué vi en las redes sociales que mucha gente estaba como quejándose de que no podía salir a trabajar? O sea, es decir, que Mm. criticaban las restricciones, digamos, sanitarias. Que eso era también Eh, una de las motivaciones de mucha gente de salir a la calle. ¿Puede ser? Mm, No, en realidad lo que o sea, lo que me parece que pasó y lo que pasa, digamos, que es la discusión del ciudadano, es Ujú, pobres contra pobres, o sea, porque los pares y las manifestaciones, por lo general, digamos, frenan el transporte y la manera de moverse en las ciudades grandes, ujú, lo cual eso hace que muchísima gente que no tiene la opción de parar, porque acá el derecho al paro existe y es como constitucional, pero tiene como unos grises ahí. Entonces mm, hay gente que no puede salir a manifestarse y tiene que ir a trabajar igual o le descuentan el día y todo eso genera unas fricciones entre la misma gente que, bueno, no le queda otra que tienen que ir como sea y tienen que tratar de llegar. Y la gente que, bueno, se está manifestando, que a su vez también lo está haciendo por esa otra persona, pero bueno, eso es un poco lo que pasa. Y ujú, debido a la cantidad de manifestaciones y eso, lo que hacen que son ujú. públicos, pero están administrados por privados para preservarlos, digamos, no los sacan. Entonces no Claro, hay transporte, no hay manera claro, de moverse. claro. Se complica bastante. Pero las restricciones, bueno, creo que como todos, digamos, la gastronomía y todo eso es como la Ujú, hotelería, el turismo, lo que más le ha afectado. ujú. eh, pero dentro de todo, bueno, a mí no me parecen tan graves, digamos, las que han tenido. Ujú. La Creo última que solamente para conocer, igual ya te comprometo a que sigamos charlando en caso de que obviamente sigan acontecimientos que esperemos que sean acontecimientos más, por lo menos con buenas noticias, ¿no? sí. Pero, ¿cómo está la situación sanitaria allá? ¿Hay muchas vacunas? ¿Cuánto es el porcentaje de la población que ya se vacunó? Y que para tratar de comparar un poco con lo que está pasando en nuestro país. No, bueno, acá van por la fase uno, creo, o sea, lo han dividido, digamos, como en cinco secuencias, si no me equivoco. Todavía están, y creo que apenas entrando en la segunda, lo cual es como que te diga el mayores de 70 o entre 60 y 70, no mucho más, y es muy, muy lento porque realmente Colombia no adquirió demasiadas vacunas y no tiene una capacidad, yo creo, en realidad, tampoco de negociar mucho. No, desde el minuto cero para mí, digamos, como medidas, se tomó, digamos, como se restringieron y todo, y se tomó cuarentena casi en paralelo con la que hubo en Argentina el Ujú. año pasado. Pero en septiembre de 2020 se abrió y a partir de ahí ya han sido como muy momentáneas, están al tope con la emergencia sanitaria, están a tope con los sanatorios y los Claro, claro. hospitales. Tenemos en cuenta, digamos, que Colombia no tiene un servicio público Mm, sanitario, o sea, acá no existe prácticamente. Así que los números oficiales yo diría que deben ser como no sé, 30% de la realidad y todo lo demás es un misterio porque no, realmente no ha claro, habido, digamos, como una política muy clara y muy específica y tampoco, y como que y también ha habido bueno, lo mismo, ¿no? Ha habido una movida ahí antivacuna. Hay mucha gente con privilegios y hay mucha corrupción con el tema de la vacuna. Ya nosotros conocemos gente que se ha tal cual. vacunado que no tiene nada que ver. O sea, Qué gente tremendo. joven, gente que no decís, ¿y usted cómo se vacunó? Qué tremendo. Eh, Qué tremendo. entonces sí, porque la salud es casi completamente está privatizada, entonces es un gran negocio Ujú. y yo creo que las vacunas, por supuesto, están siendo un gran negocio en todo el mundo, no va a ser una excepción, digamos. Evita, ha sido un gustazo enorme, enorme, enorme volver a escucharte, verte y bueno, esperemos que sigas bien y bueno, vamos a volver a contactarnos seguramente más adelante, así que esperemos que así sea y que sea en otro contexto, Bueno, amiga. gracias, gracias.